¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que teniendo un buen día, una buena semana y el cuidado respectivo acorde a las medidas que ha tomado el gobierno, ¿no? A ver, chicos, así bajo esas recomendaciones que ustedes ya tienen, también tienen que leer las recomendaciones que están aquí dadas para los estudiantes. Así que les voy a pedir que se tomen el tiempo de leerlas, haciendo una pausa, y luego de esto continuaremos con el tema. En el curso de aritmética, el tema a tratar el día de hoy es teoría de conjuntos. Si bien es cierto, nosotros ya hemos tratado cierta parte de este tema, muy bien. Pero ahora vamos a tocarlo de una manera diferente. ¿Cómo así? Vamos a evolucionar un poquito. Necesito ahora de que ustedes presten atención a todo lo que voy a hacer en adelante, porque yo les voy a pedir a ustedes que investiguen y hagan cierto trabajo respecto a diagramas. Ustedes ya conocen el tema, pero de todas maneras vamos a ir directo a los diagramas. A ver, primero, un conjunto se puede entender como una colección o agrupación bien definida de los objetos de cualquier clase. Los objetos que forman un conjunto son llamados miembros o elementos del conjunto. Eso ustedes creo que ya lo entienden. Sin embargo, quiero entrar a detallar aquí de que lo más certero y lo más cercano que nosotros sabemos de un conjunto en matemática es que tiene elementos, o que si no los tiene se llama vacío, ¿no? Pero después, un concepto como tal no conocemos. Así es, no tenemos un concepto único o un concepto previo perdón, un concepto como tal de lo que es un conjunto. ¿Por qué? Les explico, miren. Acá hay un ejemplo. En la figura adjunta tienes un conjunto de personas. Si bien es cierto, tú puedes apreciar ahí un conjunto de personas, pero también es cierto de que podrías decir que es un conjunto de colores, un conjunto de formas, de figuras, etcétera, ¿no? Entonces, como no hay en sí una especie de razón única, de relación única, se dice que en matemática el concepto de conjuntos no está bien definido, pues del todo. A ver, en teoría de conjuntos no se acostumbra a repetir elementos. Por ejemplo, ¿ven el conjunto que está ahí? Bien, los elementos repetidos no se cuentan, solamente X, Y y Z. Sencillo. Al número de elementos que tiene un conjunto Q se le llama cardinal del conjunto y se representa por NQ. El cardinal, número de elementos, nueva palabra, no olvidarla. Bien, el cardinal, por ejemplo, del primer conjunto sería, si lo cuentan, 5, ¿no? A, B, C, D. Y del segundo, 6. No, ¿cómo va a ser 6? Claro, los repetidos no cuentan, entonces sería 3. Perfecto. Hasta aquí vamos bien. El término cardinal no olvidarlo porque es muy importante. Y la representación de n de q, que representa el número de elementos, tampoco la tienes que olvidar, porque con eso vamos a trabajar ciertos conceptos también. A ver, la determinación de conjuntos. Hay dos formas de determinar un conjunto, por extensión y por comprensión. Bueno, por extensión ustedes ya saben cómo es. Es aquella que forma mediante la cual se indica cada uno de los elementos del conjunto. O sea, de manera individual se van a colocar, pues no, sin ninguna relación en particular. El conjunto de los números pares mayores que 5, menores que 20, lo tienen en pantalla, que son 6, 8, 10 hasta el 18. Otro ejemplo, el conjunto de los números negativos impares mayores que menos 10, menos 9, menos 7, menos 5, menos 3, menos 1. Por eso es fácil de escribir. O sea, ¿para qué me voy a tomar el tiempo de hacerlo de otro modo si es la mejor manera? Claro, eso dices, pero ¿y si yo te pido los números mayores que 1 y menores que 5 millones? A ver, naturales, claro. A ver, escríbelos, te hace demorar, ¿cierto? Por eso hay formas de hacerlos por comprensión. Bien, bajo este criterio, por comprensión justamente va a entrar a tallar aquí. Es aquella forma mediante la cual se da una propiedad que caracteriza a todos los elementos del conjunto. Es decir, a ver, los números dígitos. ¿Cuáles son los números dígitos? Los números que tienes en el celular, las unidades, los números, las cifras en la base 10. Serían que el conjunto está formado por los números del 0 al 9, pues, ¿no? Otro ejemplo puede ser que yo diga los días de la semana, y vas a saber que es lunes, martes, hasta el domingo, ¿no? Perfecto. Conjuntos especiales. ¿Cuáles serán? Comenzaremos por el conjunto vacío. El conjunto vacío es un conjunto que no tiene elementos, también se le llama conjunto nulo, generalmente. Se le representa por los símbolos que vemos en pantalla y se pueden leer de diferentes maneras, ¿no? A es el conjunto vacío o A es el conjunto nulo, en este caso usamos la letra A para definir un conjunto. No olvides que un conjunto está definido por una mayúscula siempre. Un ejemplo sería números mayores que 9 y menores que 5. Así como eso, que no existe, por cierto. Todo lo que no exista vendría a ser un vacío. No existe, es nulo. Entonces, un conjunto nulo, yo podría decir que es un conjunto en el que sus elementos no existen. Leamos la siguiente parte, el siguiente ejemplo.
1 entre ningún número me va a dar 0 nunca. Entonces, como no me va a dar 0 nunca, es imposible. Al ser imposible, vuelve a este un conjunto vacío. Un conjunto unitario es el conjunto que tiene solo un elemento. Bueno, el nombre te dice todo, ¿no? Unitario. Un ejemplo claro sería x tal que 2x más 6 igual a 0. Claro, porque 2x más 6 igual a 0, desarrollalo, x vale menos 3, ¿no? Un solo elemento. Luego, x al cuadrado igual a 4, pero x es menor que 0. X al cuadrado igual a 4 te deja dos elementos, que son menos 2 y más 2. Pero como x es menor que 0, solamente tomarás el positivo, sencillo. Un conjunto finito. ¿Un conjunto finito qué será? Es el conjunto con limitado número de elementos. Ejemplo, a ver, limitado número de elementos significa que se puede contar. Profesor, entre el 5 y el 6 se puede contar, pero el 5,1, 5,2, 5,15, 5,20 hay infinitos. Si tú no lo delimitas, si no es contable, entonces no puedes decir que sea finito. En este caso, x tal que x es un número impar positivo menor que 10. Bueno, claro, ¿no? Los impares positivos menores que 10 son contables porque son 1, 3, 5, 7 y 9. Y x tal que x al cuadrado es igual a 4. Sí, arriba vimos el ejemplo y hay dos valores, menos 2 y 2. Por cierto, un conjunto unitario también sería un conjunto finito, ya que tiene un número de elementos limitado, un solo elemento. Un conjunto infinito es el conjunto con ilimitado número de elementos, es decir, que ya no se puede contar. Profesor, del 1 hasta el infinito, obvio, pues infinito, ¿no? Pero si yo te digo con números entre el 1 y el 2, ¿cómo va a ser infinito, profesor? Claro, 1,1, 1,11, 1,12, 1,13, 1,14. Puedes seguir contando y nunca vas a llegar al 2 si cuentas así. ¿Qué significa? Que si yo no lo delimito, por una expresión cerrada como que son enteros o naturales, no va a haber manera de parar esto. Entonces, sigamos. Un ejemplo. A ver, x tal que x menor que 6. A continuación, x tal que x es un número par. A ver, aquí. Entonces, x menor que 6 es un conjunto infinito, claro. ¿Por qué? Porque va desde el... Profesor, solamente es 1 al 5. No. ¿Y qué tal el 0? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Las fracciones, hay muchos no. Y x tal que x es un número par. 2, 4, 6, 8 hasta el infinito, puede seguir. Mientras que el conjunto universal, a ver, ¿el conjunto universal cuál será? Es el conjunto que pues, contiene a todos los demás conjuntos. Y ahí existen infinitos conjuntos universales, ¿eh? Es un conjunto referencial que contiene a todos los elementos de una situación particular. Generalmente se le representa por la letra U. Sí, y yo te voy a dar aquí un ejemplo. Quiero que lo leas mientras tanto. Bien, el universo o conjunto universal de todos los números es el conjunto de números complejos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los complejos, ustedes saben que contienen a los reales y a los imaginarios. A su vez, los reales contienen a los racionales y irracionales, los racionales a las fracciones decimales y a los enteros a los naturales y a los negativos y el cero, ¿no? Entonces, eso, el conjunto que los contiene a todos, se vendría a ser el conjunto, pues, universal. Muy bien, sigamos. Igualdad de conjuntos. Dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. Eso ya lo sabemos, creo. Bien, ahí tenemos un ejemplo. Resolviendo la ecuación de cada conjunto se obtiene en ambos casos que x es igual a 3 o a menos 3. Es decir, vemos ahí los conjuntos, tienen los mismos elementos, entonces son conjuntos iguales. Profesor, ya hemos visto parte de los conjuntos, sí, pero esa es una parte que tú no habías visto de manera completa, ¿no? Aquí se está consolidando mejor y lo vamos a explicar también de manera más sucinta, quizá en la clase de Zoom, que por la aplicación Zoom. Así que te voy a pedir que por favor sigas tomando atención. Simbólicamente, A es igual a B, sí y solo sí, A está incluido en B y B está incluido en A al mismo tiempo. Conjuntos disjuntos. Dos conjuntos son disjuntos cuando no tienen elementos comunes. Representación gráfica, ahí los ves, nada, no se interceptan. Como pueden observar, los conjuntos A y B no tienen elementos comunes, por lo tanto son conjuntos disjuntos, o sea, no se juntan para nada. Conjunto potencia es el conjunto potencia de un conjunto A denotado por P de A o potencia de A. Es el conjunto formado por todos los subconjuntos de A. Muy bien, sea A igual a MNP. Acá vemos los subconjuntos de A son M, N, todos los conjuntos que se puedan formar, P, y todos ellos están incluidos en el conjunto A. ¿Se entiende, no? Y hay un conjunto que siempre está incluido en todos los conjuntos, y es el vacío, así es. Entonces el conjunto potencia de A es, lo vemos en pantalla. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto potencia de A? Cuéntalos, son 8, ¿verdad?
Observa que el conjunto de A tiene 3 elementos y su potencia tiene 8. O sea, ¿por qué creen que se le llama potencia? Por lo siguiente. La propiedad me indica que dado un conjunto A cuyo número de elementos es n, entonces el número de elementos de su conjunto potencia es 2 elevado a la n. Y aquí apunta, porque esto no está escrito, el conjunto, la cantidad, el cardinal de subconjuntos propios de un determinado conjunto es igual 2 a la n, pero a todo eso al final le restas 1. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, dado el conjunto B, x tal que x es un número par, ahí lo tenemos, x mayor que 5 y menor que 15, determinar el cardinal de B. Bien, si x es mayor que 5 y menor que 15 y es un número par, entonces b sería o 6, 8, 10, 12, 14. 5 elementos, ¿verdad? El cardinal sería 5. Por lo tanto, el cardinal del conjunto potencia sería 2 elevado al exponente 5, lo cual me daría 32. Pero si yo te pido el conjunto, el número de subconjuntos propios, a ese 32 tú le restarías 1 y sería 31. Bueno, con todo eso ya hemos podido comprender mejor las dos partes de conjuntos que ya se ha visto, se ha partido la clase en dos. Y con eso tenemos una respuesta ahora. La tarea, graficar las operaciones de inclusión, unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica entre conjuntos mediante diagramas. O sea, con el diagrama de Venn Euler, los circulitos, eso. Bien, vas a sombrear las partes que corresponden y lo vas a hacer a mano, por si acaso. No quiero nada en computadora. ¿Sí? Y le tomas foto y lo subes a Cubicol. Dar dos ejemplos de cada diagrama. Sí, cada diagrama tiene que tener, o sea, dos ejemplos pues, para comprenderse muy bien, ¿verdad? Además, vas a colocar 4 conjuntos por comprensión y por extensión utilizando la simbología de forma correcta. Ese X tal que X, el sí solo sí, el Y pertenece a los naturales. Todo eso quiero que tú ya lo vengas leyendo, porque en la clase virtual que vamos a tener, tú ya la deberías saber, pero ya de eso solo vamos a repasarlo. Por eso te estoy pidiendo que investigues, te va a tocar investigar. Colocar al menos 12 símbolos con su significado aplicado. Por ejemplo, ¿qué significa la E, el existe, o la E de pertenece, o la inclusión, la unión? Tú vas a tener que ponerle símbolo y con su respectivo significado. Todo eso en el cuaderno y lo quiero a mano, chicos. No quiero nada de computadora respecto a esa parte de la tarea. Obviamente los PDF sí los pueden pues, imprimir si es necesario, ¿no? Pero esta parte sí la quiero escrita. La tarea sí va a ser escrita. Y las van a colgar con fotos en su cuaderno limpio, obviamente. Bueno chicos, hasta aquí llegó la clase, espero que tengan una genial semana, cuídense mucho, ya saben, mantengan siempre las precauciones en el caso. Hasta pronto.